entonces continuamos. Repito, el propósito, la imagen final que vamos a hacer es algo muy parecido a esto. ¿Okay? Entonces nada más para tenerlo presente y vamos a continuar. Entonces, en nuestro archivo de Photoshop ya debemos tener lista nuestra selección, nuestra delimitada el área del snow border que vamos a recortar para después quitar del fondo y poner el otro fondo. ¿Okay? Entonces, para esto, hace un momento vimos cómo con las selecciones podemos delimitar el área en la que queremos editar adentro, ¿no? Por ejemplo, entonces, en este caso, si uso la herramienta de pincel, ¿alguna duda? ¿Quieres que veamos algo? Sí, sí, no está recortado. ¿No tienes qué? No está recortado. O sea, Tienes toda la razón. A ver, si las selecciones no se guardan como tal. Ok, pásame el USB, ahorita te lo regreso y sirve que explico esa parte que es importante. Ok, entonces, al tener ya hecha una selección, como le acaba de pasar a María José, si guardamos el archivo y lo cerramos, la selección se va a eliminar, ¿no? Entonces, para guardar una selección, que es lo que vamos a hacer ahorita, tenemos que, bueno, ya que tenemos trazada el área, irnos al menú de Select y buscar la opción de Save Selection. Al darle clic en Save Selection, nosotros le asignamos un nombre. Entonces, por ejemplo, Snowboarder. Seleccionamos si queremos que sea en otro archivo de Photoshop, si queremos que sea en este. De canales le vamos a dejar uno que sea nuevo. Ahorita revisamos esa parte. Y le damos clic en OK. Entonces, vamos a abrir la ventana de canales. Y en la ventana de canales vamos a ver que tenemos RGB, ¿no? Que es el modo de color en el que estamos trabajando, que es RGB, Red, Green and Blue. Entonces aquí podemos solamente ver la cantidad de información que tenemos en cada uno de los canales o la imagen final. Por ejemplo, si le doy clic a R, lo que esté más negro es son los píxeles que tienen más rojo. Y lo que esté blanco, los que no tienen rojo, igual con green y con azul. La combinación pues nos da esto, ¿no? Y tenemos una nueva capa que se llama Snow Border. Entonces en el Snow Border vemos justo el área de nuestra selección. Ya que tenemos guardada ahí nuestra área, podemos usar la herramienta de varita mágica, que la herramienta de varita mágica nos va a ayudar a seleccionar un área que coincida con una gama de colores. Es decir, si yo doy aquí a blanco y tengo un parámetro aquí de tolerancia de 32, esto es a partir del color al que le estoy dando clic, qué gama de colores voy a seleccionar, ¿no? Entonces, por ejemplo, si doy clic a un verde, qué tantos verdes parecidos voy a estar abarcando. Me va a ayudar a trazar un área que incluya el color al que le di clic y los colores que coincidan con esta tolerancia, ¿vale? Entonces, de esa forma puedo volver a rehacer mi selección a partir de una máscara que ya guardé, un área de selección que ya guardé y la varita mágica. Entonces, al hacer esto, al volver a trazar mi selección, ya me paso al canal y la vuelvo a tener, ¿vale? Entonces, lo guardo, te lo paso de volada. Y aquí tienes. Ok.
Entonces, voy a cerrar la ventana de canales. ¿Ok? Ya que tenemos nuestra selección hecha, ahora sí, en la capa de Snowboarder, en la ventana de capas, vamos a buscar una opción en la parte inferior que se llama Add Layer Mask. ¿Quieres que repita esa parte? Ok, entonces, empezamos sin una selección, ¿no? Vamos a buscar en Windows la ventana de canales. Le voy a dar clic a la capa de hasta abajo. Y en la barra de herramientas de la izquierda voy a buscar la herramienta de varita mágica. Puede aparecer cualquiera de estos dos porque las herramientas se agrupan. Entonces puede estar la de arriba, que es la de Quick Selection, o Magic Wand. Entonces, ya que tengo Magic Wand, le doy clic a la zona blanca y se va a trazar una selección que es esta línea punteada. Ya que tengo eso, en canales me regreso al canal principal, al RGB. Y ya estamos. Perfecto. Ahora sí, ya que tenemos otra vez, o por primera vez, nuestra selección, en la ventana de capas, en el menú inferior, en las opciones de abajo, el tercer icono es un rectángulo con un círculo. Al darle clic, bueno, este círculo es hasta abajo, hasta abajo. Al darle clic al tercer icono, se va a hacer una máscara de recorte. Este icono lo que hace es justamente agregar una máscara, que es, si vemos en la ventana de capas, nos aparece la miniatura, unos eslabones, que esto indican que están ligados, es decir, si muevo la capa se va a mover la máscara, si rompo el link, si lo quito, los puedo mover de forma independiente. Después aparece la máscara y otra vez el nombre, que es el que ya teníamos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos observar de la máscara? En la máscara solamente hay dos colores, hay blanco y hay negro, y está delimitada la silueta que se ve. ¿Esto qué quiere decir? Que la zona blanca de una máscara es lo que se ve de esa imagen, y la zona negra es lo que se está ocultando. Entonces, si uso la herramienta de pincel, el Brush Tool, y pinto de color negro, para pintar de color negro, bueno, ahora vamos a ver un poco de las opciones de pinceles, que hace rato nada más pintamos así sin fijarnos. Vamos a poder, con la herramienta de pincel, mostrar u ocultar más elementos de esta imagen. Entonces, primero, para seleccionar un color en el pincel, el color del pincel siempre, o sea, el que se va a aplicar es el que está arriba a la izquierda, tanto en la ventana de herramientas como en la ventana de color. El de arriba a la izquierda es el que se va a ver, ese es el color de aplicación. El otro, el que está abajo a la derecha, es el color del fondo. Esto tiene sentido cuando usamos algunos pinceles que mezclan colores, ¿no? Y entonces podemos usar la combinación de ambos. Ahorita solamente vamos a usar el uno, y entonces vamos a usar el de arriba a la izquierda. Entonces, si yo tengo seleccionado el color negro, para cambiarlo nada más le doy clic en el color y ya puedo seleccionar otro. Como vamos a pintar en una máscara, solo podemos seleccionar blanco o negro, ¿no? O sea, podemos seleccionar cualquier otro, pero eso se va a convertir en un color en escala de grises. Entonces, para que funcione bien en una máscara, tiene que ser blanco, o sea, hasta arriba a la izquierda, o negro hasta abajo a la izquierda, dentro del espectro de colores. Le doy clic al color negro y voy a dar clic derecho sobre en nuestra área de trabajo para que me aparezca este modal. Este modal me va a permitir cambiar la configuración
de los pinceles. ¿Me regreso? ¿Ya? Ok. Entonces, con este puedo cambiar la configuración de los pinceles. Photoshop ya trae varios modelos de pinceles predefinidos, que son todos los que voy a ver aquí abajo. Desde el general, el básico, que es un círculo con esquinas redondeadas o con esquinas duras, es decir, que no está difuso, hasta intento de, pinceles que simulen carbón, plumones, algunas texturas. De internet se pueden buscar, se pueden googlear sets de pinceles y se importan y eso se pueden utilizar y son muy útiles. Eso nos pueden en su momento ayudar a hacer ilustraciones mucho más complejas, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a buscar el pincel, el primero, el Soft Round. Este es un pincel circular. Aquí arriba nos aparecen dos opciones, igual en el modal de los pinceles, que son Size y Hardness. Entonces con Size, pues cambiamos el tamaño del pincel con el que vamos a pintar. Y con Hardness vamos a definir qué tan difuso o delimitado va a ser el contorno de este pincel. Es decir, si pongo, ahorita estoy con pincel negro, es decir, voy a ocultar, ¿no? Y tengo un pincel de 81 píxeles y hardness de 100, es decir, va a ser totalmente delimitado. Si pinto, si doy clic sobre la Snow Border, me va a ocultar esas zonas. Si vuelvo a dar clic derecho y le cambio hardness a 0 y le doy clic, veo que me vuelve a ocultar porque estoy pintando con negro, pero ahora el contorno va a ser completamente difuso, entonces va a ser como una especie de degradado. Esta es la diferencia en hardness. Entonces, si me faltó eliminar algo del fondo, puedo usar el pincel, en este caso, o sea, para hacerlo bien, un tamaño pequeño, tal vez 15 píxeles y hardness del 80, y puedo eliminar si algo me faltó, o más bien me sobró, ¿no? Si algo tengo que quitar. En este caso, como ya le volé cosas que sí tengo que poner, voy a pintar de blanco. Entonces, para cambiar de color a blanco, en el cuadro del color a la izquierda arriba, le doy clic y cambio a color blanco, y ya de esa forma pinto sobre las zonas que sí quiero que se vean de mi imagen. Entonces, cuando editas la máscara, el blanco pone y el negro oculta. Exacto, el blanco muestra, el negro oculta. Entonces, de igual forma podría ser en el fondo. Ay, me faltó un guante, me faltó una rodilla. Entonces, utilizo el pincel blanco y pinto. Y ya con eso se ve. Tal. Ok, vamos hasta aquí. Entonces ya tenemos recortada a nuestra snowboarder. Vale. Ojo. Cuando trabajemos en una máscara debemos de fijarnos bien que en la ventana de capas le hayamos dado clic a la máscara, porque si es un error bastante común darle clic a la imagen, o sea, al cuadro de la izquierda, pintar, y entonces ya pintamos sobre la imagen, o sea, no estamos trabajando sobre la máscara, estamos pintando a la persona. Entonces debemos de tener mucho cuidado, muy presente de que la máscara tiene estas esquinas blancas, no la imagen, ¿no? Entonces aquí hay una diferencia y es muy importante, hay que tener cuidado. De todas formas, si en algún punto pintan sobre la imagen y en el history ya no se pueden regresar, pues para eso tenemos nuestra imagen original y para eso tenemos nuestra máscara, nuestra selección guardada, para poder rehacer estos pasos sin tanto problema. Tal. Entonces ya tenemos esto. Okay. Ahora, la vamos a mover, la vamos a editar un poco. ¿Sale? Entonces, para eso vamos a usar la herramienta de Free Transform, transformación libre. Hay dos caminos. El primero es en Edit
No es... En Edit, Free Transform. Aquí está. O el comando que es el más rápido, Command T. Al presionar Command T, podemos editar nuestra imagen. ¿Okay? Entonces nos vuelven a aparecer estos cuadritos de control, a partir de los cuales puedo escalar o rotar, o ahorita vamos a ver más cosas, una imagen. Entonces puedo, por ejemplo, si la quiero hacer más chica, muevo el mouse a una de las esquinas y achico la imagen. Cuando estamos trabajando con mapas de bits, lo más recomendable es no ampliar una imagen más del 15%, o sea, no mucho, ¿no? Porque como son píxeles que ya están definidos, que no podemos estar inventando, si nosotros ampliamos una imagen, Photoshop va a hacer justamente eso, va a intentar inventar qué píxeles deberían rellenar los espacios faltantes. Y llega un punto en el que ya se va a ver muy borrosa una imagen, entonces no es recomendable ampliar una foto o una imagen de mapa de bits más del 15%. Hacia abajo, hacia chico, o sea, hacia achicar una imagen, no hay límite, ¿no? O sea, ahí pueden hacerlo lo que sea. Ok, si muevo el mouse un poco afuera de estas esquinas, voy a poder rotar. El mouse se convierte en una curva con dos flechitas, y entonces puedo rotar mi imagen. Entonces la voy a rotar un poco para que quede así. Y para aplicar cualquier cambio, ya que estoy usando Free Transform, tengo que dar Enter, ¿no? Ahorita voy a seguir, bueno, no, los vamos a ver un poco más adelante. Entonces, nada más la roto y le doy Enter, desaparece el contorno con los cuadros y ya quedó mi imagen modificada. Okay. Voy a duplicar esta imagen. Entonces, repito las opciones. Uno es, selecciono la capa, la arrastro al icono de nuevo, que es la hoja con la esquina inferior izquierda doblada, y ya me creo una capa. O clic derecho, Duplicate Layer, o Layer, el menú de Layer y Duplicate Layer. Con cualquiera de los tres caminos voy a tener un Snowboarder Copy. Okay. Ahora, para esta imagen, bueno, más bien, esta imagen la voy a usar para obtener las líneas de colores que vamos a editar, que vamos a poner en la parte de los fondos. ¿Sale? Entonces, para eso, voy a recortar la imagen, le voy a borrar ahora sí el fondo, porque ahorita el fondo está oculto, hay que entender la diferencia entre ocultar y borrar, ¿no? Ahorita como tenemos una máscara está oculto y lo puedo habilitar otra vez, pero ahorita lo que vamos a hacer es borrar. Una vez que borro algo de una imagen ya no lo puedo recuperar, entonces por eso es importante saber en qué momento nada más se oculta y en qué momento ya conviene borrar algo. Entonces, estoy sobre Snowboarder Copy. Voy a darle clic a la máscara y la voy a arrastrar al bote de basura. En ese momento me dice que si quiero aplicar la máscara antes de borrarla, le voy a decir aplicar. Otro camino es darle clic derecho sobre la máscara y también me va a aparecer la opción de Apply Layer Mask. En cualquiera de los dos casos, en esta capa Snowboarder Copy, ya no tengo la máscara y si me doy cuenta, en la miniatura ya el fondo es transparente, ya no veo toda la imagen de las montañas, de la nieve, ¿no? Eso quiere decir que ya le borré el fondo. Voy a ocultar la capa de abajo, la capa de Snowboarder normal, ¿no? Que esa es solamente la máscara. ¿Sí? A partir de aquí voy a volver a editar esta máscara. Esta capa, voy a volver a editar esta capa. Entonces, Command T, la voy a rotar de tal forma que la tabla quede vertical.
le voy a dar Enter. A continuación, usando el lazo, voy a seleccionar la cabeza de la chica y voy a regresar. Explico, ¿por qué la cabeza? La cabeza porque voy a necesitar a continuación una línea de píxeles que tenga muchos colores. Entonces, pensando en los colores que tiene la tabla, ya veo este color turquesa, blanco, morado, rojo, pero puedo ponerle más colores. La cabeza, como tiene los lentes, como tiene el casco, tiene muchos más colores y esos los voy a poder utilizar para poder hacer una fila que tenga gran variedad. Entonces, para eso tengo que mover su cabeza a esta parte. Entonces, ya hice una selección, tracé con el lazo la cabeza y voy a regresar a la herramienta de mover, que es esta flecha, o aprieto la tecla V. Con esa herramienta muevo la cabeza y antes de deshacer esa selección voy a editarla. Aprieto Free Transform y la voy a girar algo así. Presiono Enter para aplicar los cambios de Free Transform y presiono Command D para deshacer la selección. ¿Ok? Ya que estamos aquí, voy a utilizar otra nueva herramienta que se llama Single Column Marquee Tool, que está junto a la herramienta de mover o abajo, depende de si tienen una o dos columnas. Ok, que era el mismo tema que pasaba con Diego hace un momento. Como todas las herramientas se pueden configurar, se pueden reacomodar, es posible que las veas abajo, junto a la lupa. Que abajo haya algún icono que tenga esa herramienta, que como estamos usando computadoras compartidas, que hayan reacomodado esa herramienta en alguna otra parte. ¿A ti sí te pareció? No, tampoco, pero igual que la vez pasada la busqué y ya me la seleccioné. Deja de apretar sobre esa. Sí, hace como... Sí, ya. Ajá. Ok, sí. Vale, entonces ya que tenemos la herramienta de selección de columna de un píxel, o sea, single column es que nada más voy a seleccionar un píxel, ¿no? Entonces eso ayuda para hacer líneas, por ejemplo. Ahorita lo que voy a hacer es trazar una selección que abarque la mayor cantidad de colores que pueda de mi imagen. Es decir, le doy clic y puedo arrastrar esta selección hasta que abarque una zona, o bueno, que pase por una zona que incluya muchos de los colores de la imagen. Es decir, por ejemplo, aquí, donde voy a soltarlo, me voy a acercar porque si no, no se ve. Estoy abarcando una zona con verdes, con blancos, morados, otra vez, bueno, blancos, más morado, color del casco, color de los lentes, etcétera, ¿no? Entonces, esta zona me va a ayudar a generar la textura que aparece aquí atrás. Una vez que tengo esto, voy a presionar Command J. Command J me va a crear una nueva capa a partir de una selección. Es decir, Command J es lo mismo que si le doy, si me voy al menú de Layer, 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 si me voy al menú de Layer,
y en la opción de New le doy clic a Layer vía Copy. Entonces me va a crear una nueva capa a partir de una copia y esa copia la va a hacer a partir de la selección. Entonces, si oculto la capa de Snowboarder Copy, queda visible solamente la Layer 1, que es esta nueva capa. Voy a presionar Command T otra vez y voy a sí, Command T. Se selecciona tal cual la columnita. Sí, se selecciona la columna. La ampliamos. La ampliamos, pero me parece que esta nueva versión por default la amplía proporcional, ¿no? Entonces, déjame ver cómo sería. A ver. Cuando tenemos la herramienta de Free Transform, si damos clic derecho, nos va a aparecer este modal con más opciones. Entonces vamos a probar con Scale solamente. Ya, con Scale sí puedo escalar de forma... Ay, no. A ver. Ya. Hay que apretar Shift. Shift y lo ampliamos. Hay que apretar Shift mientras ampliamos. Exacto. Y entonces cuando ampliamos y damos Enter, vamos a tener esta barra de colores. Esto lo pueden repetir si quieren, si creen que les faltaron colores, si quieren otra selección, entonces podemos hacerlo. Ya que tenemos nuestra capa 1, que la vamos a renombrar, le vamos a poner franjas. Para renombrar una capa, simplemente en la ventana de capas, le damos doble clic sobre el nombre. ¿Qué pasó? Ok. Le damos doble clic sobre el nombre y ya nos aparece la opción para escribir y ahí le vamos a poner franja. Ok. En Photoshop, bueno, Photoshop, Illustrator, After Effects, prácticamente cualquier programa de estos, lo que está hasta arriba es lo que se va a ver primero, ¿no? Entonces la capa de franja está arriba, entonces eso se ve sobre lo demás. Entonces vamos a pasar la capa de franjas abajo de Snowboarder, el que tiene la máscara. Y el de Snowboarder Copy lo podemos borrar. Snowboarder Copy solamente lo necesitamos para crear la de franjas. Entonces este ya lo puedo borrar. Me voy a quedar con franjas y con Snowboarder. ¿Sale? Ok. Ahora, franja lo voy a duplicar. Voy a quedarme con franja normal como un respaldo. Entonces ese lo voy a ocultar. Franja Copy la voy a editar y voy a usar un par de herramientas para crear todo lo que se está viendo aquí atrás, ¿sale? Entonces, franja Copy, voy a utilizar otra vez Free Transform. Entonces presiono Command T, Free Transform, y primero la voy a acomodar como si fuera una estela a partir de la tabla, ¿no? Entonces que vaya un poquito por aquí. Recuerden, para escalar no proporcionalmente usamos Shift, ¿perdón? Te falta azul, pero si lo quieres, sí, o sea, no, está bien, no hay ningún problema. Y de todas formas, ahorita podemos cambiar los colores, que es otra parte. ¿Ok? Entonces ya tenemos esto. Entonces, La adaptamos como al tamaño, ¿no? la adaptamos al tamaño y vamos a usar una herramienta, bueno, una opción dentro de Free Transform que se llama Warp. Con Warp se genera una retícula y con esta retícula yo puedo seleccionar cada una de estas anclas y puedo generar como curvas, puedo deformar la imagen que estoy viendo, y esta es una herramienta que se usa mucho, por ejemplo, para ajustar una imagen a una botella o a cualquier otra superficie que no es plana.
Entonces con Warp le doy clic a los diferentes círculos, las diferentes anclas y modifico la curva de esta imagen. Okay. Ya que haya terminado, le doy Enter. Voy a duplicar otra vez franja, la que no había editado. Esta nueva capa la voy a hacer visible y voy a crear otras dos franjas. Aquí ya es completamente libre, es como ustedes quieran, para que pasen por atrás de la persona en la dirección que ustedes quieran. Si quieren que gire, si quieren que sea ondulada, que vaya de arriba abajo, ahí ya es completamente libre. Entonces aquí otra vez la copia de franja copy 2, utilizo Free Transform, Command T y utilizo las diferentes herramientas. Scale, Rotate, Distort, Warp. Son las básicas. Skew y Perspective ahorita no creo que nos sirvan mucho porque son justamente para ajustar como el ángulo de la imagen. Entonces aquí no se va a usar. Pero, por ejemplo, para escalar sí. Entonces, volvemos a copiar el de franja, el original, digamos. Sí. Sí, el que no se había deformado, el que no se había curveado para poder... Y ahí ya lo movemos a nuestro Exactamente. láser y Vamos a hacer mínimo 3 capas de franjas. O sea, la primera que ya hicimos, esta segunda y una más, para tener una textura interesante de fondo. Si quedan huequitos transparentes, no se preocupen, también vamos a poner ahí una imagen. Bueno, un color de fondo, entonces no hay ningún problema. Entonces tenemos que llegar a algo parecido a esto, pero repito, es completamente libre, entonces las franjas que estén atrás, como ustedes quieran, ¿no? Pero que sean 3 capas. Una que es la que está pasando o la que sale de la tabla, que es como la principal, y otras 2 que estén atrás. Y recuerden todo el tiempo estar guardando. Entonces, hay varias cosas que nos faltan por hacer en esta imagen. Vamos a comenzar cambiando los colores de la chava, ¿no? de snowboarder. Para eso vamos a usar varias herramientas de edición de colores. Las vamos a usar desde la opción de capas bueno, el nombre aquí es capas de ajustes.
Vamos a crear una nueva capa de ajuste y con esa capa de ajustes vamos a editar los colores. ¿Okay? Entonces le voy a dar clic a la capa de la Snow Border y voy a darle clic al icono en la ventana de capas, que es un círculo medio lleno, medio vacío, y me van a aparecer estas opciones. Voy a empezar con, bueno, el más básico sería Hue Saturation. Entonces con Hue Saturation yo puedo cambiar un poco los colores de la imagen, ¿no? Entonces con esto yo puedo rotar el espectro de colores de mi imagen para que coincidan con otro, es decir, muevo todo el espectro y entonces cambio todos los colores con respecto al círculo cromático. Es como si le diéramos una vuelta al círculo cromático, ¿no? Esto es con matiz, con hue. Aquí nada más por si le quieren modificar un poco. El resultado al final es completamente libre, entonces si quieren que todo sea verde, adelante, ¿no? Saturación. Con saturación podemos justamente volver un poco más vivos los colores. Nada más hay que tener cuidado, porque si aumentamos todo de saturación, llega un resultado así, ¿no? Donde, sobre todo si estamos usando una fotografía que era de mala calidad, recordemos que estamos usando una imagen JPG. Entonces las imágenes JPG son imágenes que tienen compresión, de por sí ya tienen mala calidad. Entonces a partir de ahí, pues vamos a trabajar con una imagen que tiene estos errores de píxeles, ¿no? Entonces al usar ciertos efectos, pues esos errores aumentan. Entonces saturación, este no es el mejor camino, pero sí es el más fácil para volver a una imagen más brillante, ¿no? Tal. Entonces, ahorita nada más con este de Hue Saturation. Voy a utilizar otra capa, voy a crear otra capa de ajustes. Esta va a ser la de curvas. Con curvas veo el espectro, ese es el histograma de mi imagen. ¿Qué quiere decir? Que todos los píxeles, más bien el valor de todos los píxeles de mi imagen están acomodados en esta gráfica, desde los más oscuros hasta los más claros. Y aquí en pocas palabras me indica de cuántos píxeles de cada uno de los valores, si se convirtieran en escala de grises, hay del blanco al negro. Es decir, tengo bastantes oscuros, de este tono no tengo muchos, tonos medios tengo bastantes, luego otra vez tengo aquí bastantes que deben ser como estos grises, y blancos prácticamente no tengo, ¿no? Y sobre este histograma veo una línea la cual puedo editar. Puedo bajar para volver más oscuros los colores, o puedo subir para volverlos más claros. Entonces con la línea de curvas puedo aumentar el contraste de mi imagen. Puedo generar varias anclas, varios nodos en esta línea, y entonces las partes oscuras las puedo bajar un poco para aumentar las sombras, y las partes claras las puedo subir para que estén más brillantes. Entonces de esta forma le puedo dar más contraste a la imagen. ¿Okay? Entonces aquí le estoy dando más contraste. Ya jugamos también un poco con Hue Saturation. Vamos a repasar rápidamente algunas de las opciones. No todas van a servir, no todas van a aplicar, pero algunas pueden ser prácticas. Black and White, pues lo que hace es convertir la imagen en blanco y negro, pero tiene este panel, lo cual nos da opción de personalizar cómo queremos que esa imagen se convierta en blanco y negro, cómo queremos que el rojo se lea en negro o se convierta en negro, si queremos que los rojos sean muy, muy oscuros o que sean muy claros, y así con cada uno de los tonos. Entonces esto va a dar un resultado muy diferente a si solamente desaturamos una imagen o la pasamos a escala de grises. Aquí nosotros tenemos total libertad de decir en qué color, en qué gris queremos que se convierta cada uno de los colores, ¿no? Esta la voy a borrar, nada más será explicativa. Invertir.
Ese pues, puede ser interesante también. Pues lo único que hace es cambiar los colores, ¿no? Aquí no tenemos opciones, nos cambia los colores a su contrario. Posterize. Con Posterize lo que hacemos es convertir una imagen, reducir los colores de una imagen a una gama muy definida. Es decir, toda la imagen la estoy convirtiendo en solamente 4 niveles, que deben ser como unos 16 colores, una cosa así. Entonces, a partir de esta escala, yo puedo decir cuántos colores quiero de mi imagen, hasta convertirlo en algo muy abstracto. Y Selective Color, que es Threshold antes. Threshold nos va a crear una imagen blanco y negro a partir de un umbral. Entonces, nosotros en este histograma definimos qué color o qué tono va a ser el parteaguas para que algo sea blanco o algo sea negro. La combinación de estas capas, por ejemplo, si utilizo esta capa con algún modo de color, es lo que ya nos puede dar efectos muy interesantes. Los modos de capa son las opciones que aparecen en este combo. Cuando selecciono cualquier capa, me aparece este combo que por default me aparece normal. Abajo ya me aparecen todas las opciones, y estas opciones son para mezclar la capa que estoy seleccionando con lo que está atrás. Entonces, los primeros, Darken, Multiply, Color Burn, todos estos suman los colores de la imagen que estoy viendo. ¿Repito algo? Sí, ¿cómo saldría? Tengo seleccionada una capa. Aquí arriba, junto al combo de Opacity. Entonces, ahí tengo varios grupos. Los de Darken, Multiply, Color Burn, Linear Burn, Darken, Color, suman. ¿No? Suman los colores de la capa que estoy seleccionando con los de atrás. Lighten, restan, o sea, el que va a predominar es los colores claros de mi imagen, y eso se va a mezclar con lo de atrás. Overlay, este grupo ya hacen mezclas un poco más variadas. Overlay es un efecto por general interesante, y de ahí ya empieza la locura, ¿no? Ya pueden seleccionar cualquiera. Entonces, Threshold y varios de estos efectos son interesantes cuando se mezclan con lo de atrás. Tal vez Threshold por sí solo no es un efecto interesante, pero cuando ya mezclamos Threshold y le ponemos Darken o le bajamos la opacidad, ya entonces podemos hacer una ilustración mucho más enriquecedora, ¿no? Overlay con baja opacidad, pues ya me cambia los colores bastante. Ahora, voy a partir de este ejemplo de Threshold, que tiene overlay y opacidad al 51%. Al hacer esta capa, el rostro de la snowboarder ya prácticamente no se ve, ¿no? Entonces, para ocultar ese efecto, vemos que aquí hay una máscara, aquí hay un cuadro blanco. Y sobre este cuadro blanco nosotros podemos pintar, porque es una máscara normal como la que hicimos aquí abajo. Entonces podemos utilizar el pincel, la herramienta de brush, seleccionar el color negro, bajarle un poco el darkness y pintar. Lo que estamos ocultando es el efecto de Threshold en la máscara de Threshold. Exactamente, y eso lo podemos hacer en cualquiera. Por ejemplo, si las curvas oscurecen mucho los guantes, que es algo que vi, pues es un detalle, pero en curvas, en la máscara de curvas, pinto de negro sobre los guantes y entonces oculto ese efecto en esa zona.
Luego Hue Saturation, ese se ve bien. Curvas ya quedó, Threshold ya quedó, sale. Ok. Y de todas formas, cualquiera de estas capas se les puede bajar de opacidad, ¿no? Entonces no quiero que las curvas sean tan marcadas, le quiero bajar de opacidad. Bueno, entonces en el combo de opacity le bajo. A todas las capas se les puede mover la opacidad y se les puede cambiar el modo de capa. Es decir, las franjas también las podríamos mezclar si queremos hacer algo con muchas texturas, que se mezclen muchísimas cosas. Hay pósters, hay muchas imágenes donde se les da el efecto como si estuvieran sobre un papel viejo, un papel doblado, y a veces es ese efecto. Se pone una textura de papel y se le pone multiply y entonces la imagen que es reciente ya acaba con la textura de ese papel. Bueno, digo, eso es un ejemplo porque como pasa eso puede pasar en muchísimas cosas. ¿Vale? ¿Ya estamos bien hasta aquí? Ok, continuamos. Vamos a crear una nueva capa. Entonces, vacía. Entonces, le damos clic al icono de nueva capa. Esta nueva capa la voy a poner abajo de Snow Border. Esta nueva capa, más bien, sobre esta nueva capa voy a pintar. Perdón, vamos a usar mejor otro camino para que sea más llamativo. Okay. Entonces, borro esta capa. Vamos a hacer la nueva capa de otra forma. Entonces ya, borramos esa capa. Nos vamos a ir a Layer, New, Layer. O sea, vamos a crear una nueva capa, pero desde este camino. Entonces, cuando nos aparece este modal para crear una nueva capa, en modo de color, vamos a seleccionar Overlay. Y cuando seleccionamos Overlay, se activa esta opción y podemos marcar la casilla de rellenar con gris neutral al 50%. Overlay es un modo de color en el que el gris al 50% es transparente, o sea, eso no se va a ver, pero lo que es blanco y lo que es negro sí. Entonces, eso es lo que para nosotros va a ser interesante en este caso. De nombre le vamos a poner sombras. Le damos OK. Sobre esta capa de sombras vamos a usar dos herramientas. La primera es Dodge Tool y la segunda es Burn Tool. Dodge Tool es una herramienta para sobreexponer. Es un concepto de fotografía, ¿no? Cuando una imagen está sobreexpuesta es que tiene mucha luz, entonces está muy clara. Burn Tool es subexponer. Entonces, cuando una imagen está subexpuesta, tiene muy poca luz y está oscura. Entonces, con Burn Tool, vamos a empezar con Burn Tool. En exposición, exposure, arriba le vamos a bajar al 15%. Y la herramienta de Burn Tool, al final es un pincel. Entonces, con este pincel, pues yo pinto. Ok, puede ser, a ver. Ajá, pero no se ve reflejado. Ocúltala. Ok, si no se está viendo mucho, lo que podemos hacer es bajar las capas de efectos. Pero bueno, eso ahorita lo checamos a ver cómo se ve mejor. Ahorita es, como cada quien está usando colores y efectos diferentes, hay que ver a quién le funciona un mejor resultado, ¿no? Entonces, en mi caso, cuando uso la herramienta de Burn Tool, se está marcando, aquí se nota, abajo de la tabla,
esa sombra. Ahora, recordemos que esta sombra está abajo de todas estas capas de efectos, ¿sale? Entonces, si yo quisiera que esa sombra no tuviera ningún efecto, la podría pasar arriba. Y entonces ya me genera o se ven las sombras sin pasar por el threshold, sin pasar por las curvas, sin pasar por nada. Sobre este de sombras podemos usar Burn Tool para oscurecer. Y de esta forma generar un poco de contraste entre las diferentes capas. Y con Dodge Tool podremos aclarar. Entonces, si quiero que algo se vea un poco más claro, utilizo Dodge Tool y aclaro. Y puedo crear más capas de sombras para crear justamente divisiones o sombras entre las diferentes capas de franjas, ¿no? O sea, podría crear otra aquí abajo, otra entre cada una de ellas y de esa forma estar creando sombras. Y recuerden estar guardando todo el tiempo. La diferencia básica entre la imagen que les pasé de referencia, que hice en un taller pasado y esta, fue el uso de las capas de threshold, exactamente, las capas de curva, la forma en la que cada una de estas capas dieron un color diferente, pero en realidad es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, tenemos capas de sombras que van atrás de cada una de estas capas y que nos van generando este volumen que nos ayudan a separar la figura principal de todo lo demás. ¿Ok? Entonces guardamos y eso sería todo por el taller de hoy.